un podcast del Banco de Alimentos de Querétaro. ¿Qué tal? Soy Rodolfo Loyola, presidente del Banco de Alimentos de Querétaro. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros en nuestro podcast Mesa Abierta por Hambre Cero. Muchas gracias. Y en esta ocasión vamos a hablar de consumo responsable o de la responsabilidad del consumo. Es un tema que tiene que ver con lo que nosotros hacemos como Banco de Alimentos, o sea, lo que nosotros realmente acopiamos, o sea, que traemos hacia el banco, es alimento que no llega al mercado por diversas razones. Y bueno, aquí el tema es por qué la gente consume diferentes formas de diferentes cosas. Y una de las cuestiones que a mí en lo particular me interesa conversar con ustedes es este tema del consumo responsable. Un primer punto que me gustaría poner sobre la mesa es el hecho de que cuando nosotros tomamos un producto, cualquiera que éste sea, como que está desvinculado de su origen, ¿no? De dónde viene, qué procesos tuvo, qué consumo tuvo de ciertos recursos, etcétera, quién participó en su producción. Entonces, como que el producto queda ya totalmente fuera de su origen, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para que cuando yo consumo, tengo que tener como más conciencia, ¿no? Yo sé que si voy a una huerta y veo un mango, lo tomo del árbol, ya sé que el mango viene del árbol, ¿no? Pero cuando veo un teléfono, un reloj, algo, ¿no? Como que, ¿de dónde viene? Y yo creo que eso es parte de empezar a tomar una conciencia de que lo que yo estoy consumiendo tiene un origen y tiene un uso de recursos que pueden ser de diversos tipos, pueden recursos económicos, recursos físicos, recursos naturales, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el primer paso para el consumo responsable, ¿no? Y la otra cosa también, cuando hablamos de consumir, la invitación es a empezar a cambiar nuestro paradigma teniendo siempre en cuenta las famosas 3 R's, ¿no? Que son reducir el consumo, o sea, reducir el consumo porque si no lo reduzco al nivel al que yo lo necesito, pues simplemente voy a generar desperdicio, ¿no? Entonces, reducir. El otro es reciclar, o sea, comprar y consumir recursos o productos que tienen posibilidades de ser reciclados, que no van directamente hacia la basura, sino que pueden ser recuperados y reciclados, ¿no? Y la tercera R es la reutilización, ¿no? Este producto que ya cumplió para mí vida útil puede ser utilizado de otra forma. Por ejemplo, la ropa, ¿no? Así como hay un banco de alimentos, pues también hay un banco de ropa que se hace cargo de estos ropa que ya no se utiliza en ciertos sectores y se puede canalizar hacia otros segmentos de la población que lo pueden necesitar. Entonces, como que para el consumo necesitamos este marco de referencia de las 3 R's, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer punto. Por otro lado, también tenemos que estar conscientes, y eso se ha tratado de hacer a través del etiquetado, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que contiene? Sin embargo, pues la población en general todavía no estamos acostumbrados a andar leyendo la letra chiquita, ¿no? ¿Qué dice y qué significado tiene? Por eso ahora en las normas de etiquetado se usan los famosos sellos, ¿no? Que lo único que te dicen es tiene exceso de esto, calorías, azúcares, sodio, etcétera. Pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? No tanto evitarlo por el temor, ¿no? Sino por saber que lo que estoy consumiendo realmente tiene un provecho para mí y para el entorno en el cual yo me estoy desarrollando, ¿no? Como ser humano, como parte de una comunidad, ¿no? Entonces, ahí la invitación es empezar a preguntarnos, como decía hace un momento, de dónde vienen los productos, quiénes participan, qué recursos se usan, etcétera, de tal manera que yo tenga más conciencia de lo que estoy haciendo. Y cuando yo consume, pensar en
solamente tener lo necesario para evitar el desperdicio, y por otro lado decir, bueno, lo que sobra, es decir, los empaques, por ejemplo, ¿no? Cuando alguna vez vamos a algún lugar de comida rápida y de repente compramos algo que solamente se usa 3 minutos, pues entonces como que tenemos que tener esa conciencia, ¿cuál es el sentido de consumir algo que tiene una vida útil tan corta y que no tiene realmente un beneficio para mí, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestionamientos nos hace también que nosotros cambiemos la relación que tenemos nosotros como personas con los productos que consumimos, ¿no? O sea, son dos partes, una saber un poco de dónde viene y otro cómo me relaciono yo con ellos, sabiendo que lo que tengo aquí, pues también parte va en mi propio beneficio, pero lo demás qué va a pasar con eso, ¿no? Tener esa conciencia de que mi forma de consumir tiene efectos posteriores que pueden ser dañinos a la comunidad, al medio ambiente, por la generación de basura, que pues, tiene muchos efectos, ¿no? En diversos ámbitos, ya sea a través de los rellenos o puramente basura tirada en la calle que va a tapar los drenes, etcétera, y que nos genera problemas adicionales. Entonces, esa es la invitación que yo quiero hacerles el día de hoy para que podamos empezar a cambiar, pero no desde una perspectiva de prohibición, sino desde una perspectiva de conciencia, ¿no? De poder decir, ¿por qué hago estas cosas? ¿Por qué consumo de esta forma? Y entonces decir, bueno, si yo soy responsable porque tengo conciencia y sé y respondo a lo que estoy sabiendo de este producto en general, ¿no? Entonces, esa es la primera invitación, ¿no? Yo quisiera enfocarme en unos minutos en el tema del agua. Sabemos que el tema del agua es un tema muy crítico a nivel mundial, no necesariamente solamente a nivel local, y una de las cuestiones y que tiene referencia a lo que mencionaba antes es tener conciencia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con el agua, ¿no? Porque a veces como que nos centramos mucho en sí, bueno, pues no desperdicies, no cierra la llave, cuando te laves los dientes hazlo así, etcétera. Sin embargo, yo creo que podríamos ir un poco más allá a nivel de políticas públicas, por ejemplo, y pienso en el recibo, ¿no? El recibo del agua. El recibo del agua, pues normalmente lo que nos interesa es cuánto tenemos que pagar, ¿no? Y hay mucha información, pero esa información siempre viene en letras pequeñas. Entonces, realmente nunca la vemos, ¿no? Viene el consumo de diferentes meses, pero eso realmente no es importante. Entonces, por ejemplo, para crear esta conciencia de la que hablaba en términos del consumo, si el recibo me lo envían y lo primero que veo en letras o en números muy grandes es el consumo en litros que tuve durante el bimestre anterior, ese es un primer mensaje, ¿no? Y luego, por ejemplo, ya que el recibo se emite, ¿qué tal si le podríamos poner una seccioncita que diga, ¿sabías que el agua tiene este proceso para llegar a ti? O sea, el agua puede ser vista como un recurso gratuito, pero cuesta mucho traerla, ¿no? Cuesta mucho extraerla, cuesta mucho tratarla, cuesta mucho distribuirla. Entonces, tener esa posibilidad en ese pequeño recibo, ¿no? Es decir, aquí están los litros que estoy consumiendo y aquí hay información interesante para comprender más sobre el agua y sobre su importancia en sí como líquido, pero también la importancia de cuidarlo, ¿no? Imagínense también que después viniera una carita, ¿no? Que me representa cómo ha ido mi consumo a través del tiempo, ¿no? Imagínense que de repente, pues, mi consumo ha subido durante los últimos 3 meses, me sale una carita así media molesta, ¿no? Es decir, el recibo de caray, ¿qué está pasando, no? Necesito revisar algo, o si mi consumo permanece estable, o si mi consumo disminuye, ¿no? Una carita feliz ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas que creo que son sencillas, que nos ayudan, ¿sí?, a poder tener una mejor
una mayor claridad sobre qué estoy haciendo con el recurso que tengo ahí a la mano y que se vuelve invisible porque está ahí siempre, ¿no? Pero sabemos, o la pregunta es, ¿va a estar ahí siempre? ¿No? O imagínense también en la parte del recibo de la energía eléctrica, ¿no? Estos kilowatts que consumiste fueron producidos con energía solar, ¿no? Y eso te evita, ¿sabías que eso evita esto y esto y esto? O estos kilowatts fueron producidos usando combustóleo, ¿no? Entonces su residuo está negro, así como por la contaminación. Entonces, tenemos que ser creativos, tenemos que irnos moviendo, e insisto, en el sentido positivo, no tanto estar cuestionando o criticando o prohibiendo, sino tener esa conciencia de que nuestros recursos son escasos, de que hay un agotamiento y que es necesario cuidar. Entonces, aquí yo creo que un consumo responsable hacia donde nos tiene que llevar es a una ética del cuidado, ¿no? No tanto del consumo, sino del cuidado. Cuando yo consumo responsablemente estoy cuidando algo, cuidando el ambiente, cuidando los recursos, cuidando a quienes de una u otra forma participan en la producción de estos productos, ¿no? Entonces, yo creo que al empezar a cambiar nuestra visión de nuestra forma de consumir, en donde empieza a entrar con estos 3 R's, ¿no? Del reciclaje, del reuso y la reducción, pero todo enmarcado en una conciencia de cuidar, para cambiar un poco el paradigma del desperdicio o de la inconsciencia, ¿no? De decir, bueno, pues ahí está, consúmelo y tíralo. Y generar entonces esta conciencia de circularidad, ¿no? Que es una cosa muy, muy interesante cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de economía circular, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que cambiamos nuestro paradigma de extraer, consumir y tirar, ¿no? A esto nuevo paradigma de decir, bueno, pues ahora reduces, reciclas y reusas, ¿no? Entonces le empiezas a dar vuelta y como decíamos en el episodio anterior, si no han escuchado, vayan, escúchenlo, para llegar al ideal del desperdicio cero, ¿no? Entonces, en este tema de economía circular, pues la idea precisamente es que la huella de lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir y a través del consumo vaya disminuyendo y hagamos cosas para mitigarlo, para disminuir, etcétera, de tal manera que nuestro medio ambiente cambie, pero no solo porque tenga que cambiar, sino cambia porque yo lo cuido, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje más importante, de que una vez que empiezo yo a tener esta conciencia del consumo, de dónde viene, por qué viene así, en este ámbito de las 3 R's, pero todo enmarcado en el cuidado. Y entonces yo puedo empezar a cuidar de mí, ¿no? Primeramente, pero también puedo empezar a cuidar a mis cercanos, viendo cómo consumimos como familia, como comunidad, ¿no? Y también cómo consumimos en aquellos que están un poco más lejos, ¿no? ¿Qué relación tengo yo con esos que están un poco más lejos? Y luego después el siguiente paso pues viene a ser el espacio público, ¿no? ¿Qué hago yo con mis residuos de tal manera que no afecten el espacio público, la atmósfera, las calles, etcétera? Hasta que finalmente ya tengo yo una conciencia para poder cuidar al planeta. Entonces la lógica de este cuidado viene de mí hacia afuera. Y eso le da, creo yo, desde mi perspectiva, mucho más solidez a uno decir, bueno, cuidemos el planeta con una visión muy verde, ¿no? Pero que realmente no tiene en cuenta a quienes estamos participando en estos procesos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nosotros, a los que están cerca, a los más alejados y cuidar también al espacio público y entonces ya cuidamos al planeta como tal, no en otro sentido. Entonces, pues esa es la invitación en esta ocasión para que veamos esta
revisión de nuestra forma de consumo y las cantidades que consumimos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo compro de más y no lo puedo consumir y se echa a perder, ¿no? Entonces, eso es puramente desperdicio. Entonces, y desperdicio que hacerse cargo de él cuesta. Es decir, generar basura es costoso, porque es necesario hacerse cargo de ella, ¿no? O sea, la basura no desaparece, hay que hacerse cargo de ella, y entonces una de las consecuencias también de la forma en cómo consumimos, ¿no? Generamos un costo adicional a nuestra propia comunidad por generar basura, ¿no? Entonces, a veces pensamos que cuando vamos a reciclar vamos a ganar dinero, ¿no? Eso no es así. Simplemente el reciclar pues, es una manera, ¿no?, de disminuir el impacto que yo tengo, ¿no?, cuando estoy consumiendo. Y por otro lado también otro tema que es muy relevante en esta ocasión es el tema de los productores, ¿no?, que es el tema de la responsabilidad extendida. Es decir, si yo hago un producto, cualquiera que este sea, yo tengo que mirar en mis procesos hasta la disposición final cuando termine su vida útil. ¿Qué va a pasar? Como en el caso de las botellas de PET, etcétera, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esta pluma? Si es desechable y ya no va a tener forma de usar, ¿qué va a pasar con ella? ¿A dónde va a ir? ¿Qué voy a hacer yo, productor, para recuperarla y poderla llevar al reciclaje o al reuso o a lo que sea necesario para evitar que quede como basura? ¿Ok? Entonces, ese es otro tema muy importante que yo creo que en el futuro va a estar desarrollándose, la responsabilidad extendida. Es decir, yo, productor, tengo que saber exactamente a dónde va a parar lo que estoy produciendo cuando termine la vida útil. Entonces, todos estos movimientos, toda esta conciencia personal o industrial o empresarial de que tenemos que cuidarnos a través de estos procesos, pues creo que van a ser muy importantes para el futuro de nuestra, pues ahora sí, de nuestra comunidad, de nuestro país y en general del mundo. Como ustedes o ya les he explicado en ocasiones anteriores, el Banco de Alimentos lo que hace es acopiar estos productos que no tienen una vía, digamos, ya directa hacia el mercado de consumo y los llevamos hacia las comunidades que están en un problema de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, van a decir, bueno, ¿y por qué promueves el consumo responsable como para que se termine el desperdicio? Pues claro, nosotros, como les decía en el primer episodio de esta mesa, pues la idea es que el banco de alimentos no exista, que no exista desperdicio y que no exista pues esta parte de inseguridad alimentaria, ¿no? Pero bueno, en tanto llegamos a ese ideal, tenemos mucho que hacer y nosotros lo que pensamos también es empezar a desarrollar dentro de las estrategias del banco procesos educativos, ¿no? Enseñar a las comunidades a consumir mejor, a consumir más lo que tienen localmente, a propiciar, no necesariamente nosotros como banco, sino aliarnos con otras organizaciones para huertos de traspatio, para otras formas en donde puedan generar su propio consumo y entonces generar esa conciencia, ¿no? Esto viene de lo que nosotros mismos producimos, ¿no? El famoso consumo local para pues ir generando pues este sentido que no es solamente tiene una perspectiva económica, ¿no? Tiene una perspectiva social en donde pues, la gente nos involucramos en mercados locales, en producción local, de tal manera que podemos generar también este sentido de comunidad que tanta falta nos hace en este momento. Así es de que por ese lado. Por otro lado, también quisiera hacer una invitación a toda nuestra audiencia a que contacte con nosotros porque es muy importante para generar esta conciencia también los procesos de voluntariado. Nosotros tenemos espacio para las personas, para las empresas que quieran generar este vínculo con nosotros y aquí pues aparecerán nuestros datos para que nos contacten y poder empezar a generar estas alianzas en donde, insisto nuevamente, pues la idea es generar conciencia, ¿no? ¿De dónde vienen los alimentos? ¿Qué hacemos con ellos?
cómo los tratamos y cómo los distribuimos, de tal manera que podamos ir de alguna manera contribuyendo a que estas 3 R's, ¿no? El reciclar, el reusar y el reutilizar, ¿no? Pueda ser pues cada vez una práctica común, ¿no? Entonces, pues gracias por escucharnos, ahí están nuestros datos y esperamos que nos contactes. Un podcast del Banco de Alimentos de Querétaro.